Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio por las participantes son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Alegría en un episodio más de Change the Office. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Elis Bolaños, es psicóloga, también tiene una maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Universidad de Anáhuac y bueno, pues tiene un gran bagaje académico que incluye algunas certificaciones en Change Management, por ejemplo, también una en Dirección de Proyectos Complejos, que ese nombre se me hizo apasionante por Berkeley Haas University. Y tiene más de 18 años pues en liderazgo en empresas transnacionales del sector financiero, consumo masivo y también seguros. Y pues es una gran apasionada de la diversidad, inclusión, la vinculación con la comunidad y la sustentabilidad. Y además pues también una gran agente de cambio, que estoy súper honrada, emocionada de que estés aquí y hayas aceptado la invitación, Elis. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Sandy. La verdad es que es un honor estar en este espacio. Como te platicaba cuando recibí la invitación, pues compartir, ¿no? Este espacio con otras mujeres también que han venido a platicar sobre el cambio. La verdad es que se me hace muy apasionante, muy honrada por eso. Y bueno, sabes que también te admiro y te respeto mucho. Ay, Eres un agente de cambio genuino y muchas gracias también por lo que hemos hecho juntas en algún momento. sí, pues estos espacios se han vuelto también una oportunidad de reconexión y es algo que también lo he disfrutado muchísimo y hoy también estoy segura que ya desde ahora estoy disfrutando esta Muchas conversación gracias. contigo. Yo también. Pues hoy vamos a hablar del caos al crecimiento y este tema de antifragilidad, ¿no? Que anteriormente pues era nombrado como resiliencia, pero ha ido evolucionando, así como anteriormente estos ambientes se llamaban VUCA, ¿no? El volátil, incierto, ha evolucionado a ser un ambiente BANI, que tiene que ver con lo quebradizo, no lineal, esta ansiedad que genera e incomprensión, ¿no? Sí. Como que hay muchas variables, pues en el ambiente, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera ya no basta con aguantar o adaptarnos al cambio, sino que hay que encontrar esta oportunidad de fortalecernos con este cambio, ¿no? Sí. Y la antifragilidad, pues es eso, es esta capacidad de, en medio del caos, mejorar. Entonces, te quiero preguntar a ti, ¿qué significa para ti, Eli, ser antifrágil en lo personal, en lo profesional? ¿Y por qué consideras que esto es relevante más allá de ser resiliente? Sí, justo. Es una pregunta interesante, un poco desafiante, porque ¿te acuerdas que antes hablamos de resiliencia y era como una habilidad o competencia que debíamos de tener, ¿no? Y entonces ya lo veíamos como parte de estas habilidades que teníamos que desarrollar en el mercado laboral, por ejemplo. Pero hoy estamos yendo un paso más adelante. O sea, porque lo que busca la antifragilidad es justamente no solamente resistir, sino fortalecernos de esto. Sí. Entonces, pensando cómo podría yo transmitir más claramente este concepto, pensaba que, bueno, en la naturaleza tenemos muchos ejemplos, Sí. ¿no? Y uno que es muy cercano y que podemos entender fácilmente sobre estas organizaciones antifrágiles podrían ser las hormigas, Ajá, porque ellas tienen esta capacidad de ser flexibles, ajá. se ajustan muy rápidamente a nuevas rutas. Claro, En caso de que alguna de ellas, por ejemplo, no se pierde el camino, se pueden reconfigurar, ¿no? La pueden traer de regreso, pueden tomar una línea distinta, o sea, lo pueden hacer muy fácil. No hay un liderazgo jerárquico como en otro tipo de sistemas. O sea, la verdad es que sí, por supuesto hay guías, pero es de contribución de todas. Ajá. Entonces, eso Sí. también les ayuda para que se adapten al medio ambiente y al sistema mucho más fácil. Entonces, creo que sería como un ejemplo muy claro para mí de explicar qué significa ser antifrágil, o sea, Claro. tener esta versatilidad, ¿no? Esta facilidad de ajustarte, pero dentro de este mismo caos, ver la oportunidad para poder desarrollarlo. Sí, y yo te escucho y me viene a la mente, literalmente estoy imaginando a las hormigas, Sí. incluso algunas que a veces me ha tocado ver, ¿no? Y cómo Claro. hacen este cambio de ruta, como comentas. Y algo que me llama la atención es cómo hacen para mantener una visión compartida, ¿no? Por ejemplo, porque si no hay un líder, todo es como en esta horizontalidad
Sin embargo, se mantienen yendo hacia el rumbo que tienen definido, ¿no? Es súper Sí. interesante. Tienen un objetivo muy claro, o sea, que es preservar la comunidad en su caso, ¿no? Ujú. Asegurarse justamente de que haya el alimento disponible, de que estén en algún lugar seguro, ¿no? Los huevecillos, Sí, o sea, tienen como muy claro el objetivo y si lo ves, por supuesto hacen ajustes, pero el objetivo no lo pierde. ajá, ajá. Entonces, por eso creo que también es interesante este concepto, ¿no? Sí, mucho. Relacionándolo con la naturaleza, creo que es muy transparente cómo lo podemos encontrar. Claro, claro. Y también algo que se habla mucho en estos temas de antifragilidad es esta evolución o cambio de paradigma del control a la cocreación. Sí, Y de alguna manera este ejemplo que tú estás diciendo es un espacio de cocreación en las hormigas, ¿no? Donde no hay una que esté marcando la pauta o dando este control, sino más bien invitando, ¿no? Invitando como una palabra que me gusta usar como una metáfora de sí. esta persuasión, ¿no? E inspiración a las otras personas o a las hormigas para ir hacia donde se requiere, ¿no? Ujú. Em, y bueno, ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos también desarrollar ciertas habilidades para seguir este camino, no? Y ahí, regresando a este ámbito organizacional, hay un dato del World Economic Forum que es que el 85% de los empleadores planea invertir en upskilling y reskilling, ¿no? Que es como el desarrollo de estos, pues, soft skills o, bueno, habilidades blandas. Sin embargo, solo el 34% de las iniciativas de cambio logran el éxito, lo cual es demasiado, ¿no? O sea, Sí. imagínate 85% de empresas invirtiendo en eso, pero solo 34% encontrando, pues, algo que es redituable, ¿no? En ese Claro. sentido. Y esto se debe mucho a estos modelos top down que van fracasando, ¿no? Entonces, eso también requiere ahí una evolución. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Fíjate que creo que aquí hay varias cosas para poder entender cómo podemos reorganizarnos o hacerlo diferente. Eh, un punto inicial sería entender que vivimos en un cambio constante, ¿no? Sí. Eso creo que es una característica fundamental. Aceptar que existe la incertidumbre en diferentes niveles. Ujú. Por ejemplo, puede ser que cuando no existe incertidumbre es porque sabes que puedes tener, por ejemplo, un proyecto que te puede llevar de 25 a 30 semanas y dentro de lo que cabe vas a poder controlarlo. Sí. Cuando tienes una incertidumbre conocida, es, por ejemplo, cuando hacemos un lanzamiento de un medicamento, ¿no? Sabemos cuál va a ser el impacto y podemos conocer los efectos secundarios, Ujú, pero sabemos dentro de alguna manera cómo podría reaccionar la población. ujú. Cuando tenemos una incertidumbre completamente desconocida, a lo mejor estos cambios tecnológicos que hoy estamos haciendo, Sí. que podemos identificarlo, pero no sabemos realmente el impacto final que esto va a tener Ujú. y llevarlo también a la parte del caos, donde todo es completamente incierto, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí los resultados mostrados pueden ser completamente diferentes. Y cómo me gustaría ligarlo es, dentro de estos diferentes niveles de incertidumbre, podemos ajustar estas habilidades para primero identificar qué es lo importante, ¿no? Ujú. Sabiendo que el objetivo es el que tenemos que cumplir, qué es lo que tendríamos que hacer y no dejarlo de lado, porque a veces Ujú. sucede, ¿no? Que lo Sí, vamos dejando atrás. sí. Por supuesto, asumir riesgos, riesgos que sean medidos, ¿no? Mm. Eh, cuando estás en un proceso de transformación dentro de una organización y estás invirtiendo en este reajuste de habilidades, Sí. entender que vas a tener un gap probablemente de algo que Mm. no se pueda llevar hacia donde tú quieres, Ujú. pero que va a presentarse. Sí. También estar dispuestos a escuchar ideas diferentes o formas de aprendizaje, ¿no? Que puedan ser no tradicionales o no convencionales. Ujú. Entonces, estar abierto Sí. para saber que esto puede pasar y también identificar nuestras áreas de oportunidad para construir una base sólida para el futuro. Eh, me tocó hace mucho tiempo trabajar en una organización de Ujú. manufactura. Ujú. Era mi primera oportunidad como líder de equipo en recursos humanos. Ajá. Entonces, esta empresa tenía eh, una estabilidad importante en cuanto a cómo generaba tarjetas de cabina telefónica, no sé si te acuerdas. Ajá, sí. Ellos hacían estas tarjetas Ah, para guau. el Ajá. país.
Entonces era una empresa muy estable que tenía el control de este producto en todo el país, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues era lo que hacíamos y que estaba ahí. Pero justamente venían estos cambios tecnológicos. Ujú. Entonces, me parece que el approach que se tuvo desde la organización fue bastante positivo porque se tomó la decisión de migrar a productos diferentes, que hoy, por ejemplo, son las SIMs, ¿no? Bueno, ya no se usan las SIMs, pero hay plataformas de la nube. Sí, sí, sí. Entonces, esta organización ha tenido esta oportunidad de moverse hacia allá. Ujú. Pero me tocó justamente ver este análisis, ¿no? Decir, oye, algo está pasando, no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos que parar líneas de producción, ¿no? Que parecían aparentemente estables, donde decíamos, creo que ya no va a ir por ahí. Y justamente invertir en el upskilling y reskilling de este grupo de personas para que hiciera otras cosas. Claro, sí. Hoy, por lo que entiendo, una buena parte sigue trabajando ahí, Ujú, pero tuvieron esta flexibilidad para adaptarse a estas nuevas tecnologías. ujú, Entonces, hubo que entender que iba a venir un cambio, ujú, que había que hacer las cosas distintas, prepararse y entender que iban a venir otros. ujú, Entonces, ujú. me parece que es un proceso interesante, ¿no? De cómo funciona esto. Sí, sí, por supuesto. Y esto me hace pensar en cómo la cultura organizacional infiere tanto en esta adaptación o capacidad de cambio que se tenga, ¿no? Sí. Que al final esta capacidad de cambio, pues también es una capacidad de innovación y de responder a lo que está sucediendo en el mercado o en las circunstancias económicas, sociales, ¿no? Y mientras te escuchaba, pues también pensaba cómo a mí desde esta perspectiva externa, pues me ha tocado ver cómo efectivamente hay organizaciones que miran mucho solo hacia adentro y no están observando qué pasa afuera, ¿no? Y en Sí. estos argumentos de resistencia al cambio, a veces es como, no, pues es que si me implementan esta tecnología, ¿no? Hablando, por ejemplo, ahora, si vamos a utilizar inteligencia artificial, yo mejor me voy, ¿no? De verdad sí Claro. se llega a esos Sí. argumentos. Y entonces yo cuando observo eso digo, bueno, pero estas personas sabrán que esto está sucediendo en todos lados y que no hay, pues, a dónde escapar, a dónde huir del cambio, porque bien comentabas algo, ¿no? Es muy importante reconocer que el cambio es constante y no se detiene. Ujú. Entonces hay que subirnos y más bien, pues, lograr navegar en este caos, ¿no? Sí, sí, y justo lo que comentas, eh, me remonta a esta parte en cuanto a que la tecnología vino a ayudarnos, no nos vino a reemplazar. O sea, Ujú. hoy todas las herramientas que tenemos son para que hagamos el trabajo mucho más fácil, pero al final, al día de hoy, todavía el factor humano es importante. Sí. Eh, Como comentamos previamente por ahí, ¿no? Usar hoy, por ejemplo, ChatGPT es increíble, pero Sí. tienes que tener este discernimiento para entender si lo que te está diciendo es real o no, y Ujú, si lo que te dice es la información que tú requieres. Entonces, ujú. todavía tiene que haber esta interacción humana para discernirlo, ¿no? Y Sí, entonces, creo que eso es importante también, ujú. no dejarlo de lado, pero sí abrazarlo. Me parece que incorporarlo es algo importante. Sí, por supuesto. Y aquí, pues, para poder abrazar, en este caso, esta tecnología o en general los cambios, pues encontramos también un gran desafío que es en cuestión de cultura mexicana, latinoamericana, ¿no? Que Ujú. pues muchas organizaciones en esta región operan con estructuras jerárquicas, donde todavía hay estos niveles bajos en cuestión de confianza, una cultura del error, ¿no? Y esto pues obviamente inhibe los procesos de aprendizaje y de adaptación. Entonces, en esta parte, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son estos principales desafíos que tienen las empresas mexicanas, latinoamericanas para desarrollar esta cultura antifrágil? Sí, mira, creo que tenemos desafíos propios de nuestro país, ¿no? Desafíos económicos, incertidumbre, todo el tema político que atravesamos, como Sí. muchos otros países. Ujú. Eh, pero también esto nos lleva a que somos una empresa o un país que se ajusta de alguna manera fácilmente a los cambios. Sí. Somos una cultura que creo que tenemos esta característica de antifragilidad. Sí. Cuando tenemos algún desastre, como lo sabemos o lo hemos visto, Ujú. nos reorganizamos de una manera muy rápida. Sí.
para poder ayudar y resolver las cosas. Me encanta esta frase de estos comerciales en México que dicen, existe el talento, solo falta apoyarlo. Sí. Porque si vemos, por ejemplo, a alguien que se le rompe algo, usa un tape, ¿no? Y lo resuelve muy fácilmente. Ajá. Entonces, es una característica inherente en nosotros, en la Ujú. cultura latinoamericana. Entonces, yo creo que ahí es importante primero reconocerlo y utilizarlo de forma positiva, productiva, para que entonces vayamos hacia adelante. Ujú. Y hablando desde la perspectiva de liderazgo, creo que una característica que hoy podríamos buscar sería la parte de la inteligencia emocional en los líderes. Ujú. Ujú. Se vuelve fundamental en esta nueva etapa en donde diferentes generaciones estamos trabajando, Claro. porque anteriormente, bueno, el líder, ¿no? Tenía una postura donde decía, se hacen las cosas como yo las digo, ¿no? Ujú. Porque yo lo decidí. Pero hoy también cuando un líder tiene esta oportunidad de ver hacia adentro y poder identificar también comportamientos que tiene que hacer diferente o modificarlos, puede tener una acción distinta en los equipos. Ujú. Entonces, yo creo que más allá solamente de hablar de comunicación efectiva o demás, creo que la parte de la inteligencia emocional se empieza a volver muy importante, Sí. ¿no? Y ahí llevo también la empatía, o Ujú. sea, entender que no lo que funciona para mí funciona para los otros. Exacto. Pero Ujú. entonces eso también me conecta con la motivación del otro. Sí. Y entonces entender cómo genuinamente puedo motivarlos. Ujú. Porque a mí me puede motivar algo, pero no forzosamente a ti. Exacto. Entonces, creo que esta empatía también nos puede ayudar para eso, creando estos puentes y encontrar justamente cómo podemos ir juntos hacia el mismo objetivo. No sé qué Sí. opinas. Sí, pues tú mencionabas algo que es que la tecnología, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, ¿no? Em, y sí, yo creo que no viene a reemplazar estos procesos humanos. Sí. Esto que tiene que ver con la inteligencia emocional, con esta evolución a un liderazgo más presente, ¿no? Ujú. Ahí es donde está como ese gran desafío, porque claro que esta cuestión a lo mejor, ya sea en función de un líder, de un contribuidor individual, esta búsqueda de información, el saber hacer algo, la cuestión técnica, claro que sigue siendo importante, pero de alguna manera, pues, va siendo un poco más sustituible. Sí. Sin embargo, estos procesos que tienen que ver con analizar la información, analizar las emociones, qué está pasando, dónde están las motivaciones, promover engagement, eso es lo que se requiere hoy empujar muchísimo, ¿no? Porque es como, de alguna manera, una agenda pendiente que ya traíamos, que hace décadas incluso era como un gran valor a lo técnico y lo humano quedaba de lado. Poco a poco ha ido cobrando espacio, pero sí tenemos ahí ese pendiente de trabajar esta inteligencia emocional, como bien comentas, ¿no? Sí, la verdad es que también una organización es el reflejo de los líderes, ¿no? Sí. Entonces, a veces nos cuesta trabajo porque ponemos mucho énfasis en el control de costos, ¿no? Los objetivos operativos que tenemos que Ujú. alcanzar o cumplir con nuestros diferentes stakeholders, ¿no? Sí, Nuestros clientes, los inversionistas, pero dejamos de lado la importancia que hoy tiene el desarrollo de las personas, porque al final somos quienes formamos las organizaciones. sí. Suena muy lindo no hablar de la empresa, la organización, ¿no? Ujú. Nosotros lo somos. Entonces Claro. ahí es donde se vuelve desafiante y es donde tenemos que conectar con la persona para poder alcanzar este objetivo que tenemos. Sí. Ujú. Y, fíjate que aquí también algo que es bien importante es como el tener claridad de cuál es ese eco que vamos dejando, ¿no? Como líderes, Sí. y que además eso, pues, tiene una influencia en las personas y luego en toda la organización y después en lo que se proyecta hacia afuera, ¿no? Hace poco platicaba con una persona que acababa de dejar su trabajo en una empresa tecnológica de las más importantes del mundo. Sí. Y algo que mencionaba era eso, o sea, que realmente lo que le había hecho renunciar, como dice esta frase, no se renuncia a las organizaciones, sino a los malos líderes, ¿no? Sí. Y completamente ese era su caso, a pesar de ser una gran organización donde se esperaría poder tener una proyección de carrera internacional, pues ella prefirió su salud mental, ¿no? Entonces, yo al escuchar esta historia, claro que también me queda un poco así esta idea de, ay, yo como consumidora,
ya no sé qué tan convencida me siento de esa marca, ¿no? Entonces, De acuerdo. sí va siendo todo un círculo que va influyendo, ¿no? Y al final creo que algo bien importante es también reconocer que para ser buen líder, pues se necesita ser buena persona. Ya no Sí. es como antes, donde buen líder es como un técnico grandote, ¿no? Sí. No, ahora se requiere un líder que sea buena persona primero. Sí, y además, ¿sabes? Hoy las organizaciones toman decisiones no solo con base a resultados, sino el impacto que tienen los grupos de interés. Ujú. Entonces, esta es una diferencia importante, porque te acuerdas que antes decíamos, soy una persona dentro de la oficina Sí, y sí, una sí. fuera. Sí, Somos la misma en todas partes. Entonces, hoy conozco a muchos líderes que salen de organizaciones, como bien dices, sólidas, consolidadas, no porque no haya cumplido el número ujú, comercialmente hablando, sí, sino porque el equipo no estaba funcionando como se esperaba. sí, Entonces, eso también es un desafío para nosotros ahora. O sea, porque ujú, tenemos que seguir reconstruyéndonos, aprendiendo, interiorizando nuevas formas de ver la vida, perspectivas, ujú. ¿no? Y también creo que esto contribuye tanto al crecimiento personal como el de la organización, pero coincido completamente. O sea, hoy estamos en otra etapa en la que lo que consumimos es diferente. Creo que después de la pandemia somos personas distintas, o eso Sí, espero que seamos, ¿no? sí, 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 eso se esperaría. Eso se esperaría, que entonces conecte más con el individuo, con quién soy Claro, yo. Y creo que desde ahí ya estamos tomando muchas decisiones. sí. Y hay un reporte del futuro del trabajo, como pensando en esta visión 2030, ¿no? ¿Cómo se verá este futuro del trabajo con estos cambios tecnológicos, y en el mundo, ¿no? Y entonces en este reporte se habla de cuáles serán las habilidades más requeridas Sí. y precisamente habla de pensamiento analítico, Ujú. resiliencia emocional, o que es también como esta cuestión de inteligencia emocional, pero esta resiliencia también, ¿no? Como nutrirte. Liderazgo tecnológico, pero humanista, o sea, un Ujú. liderazgo que ponga en balance como ambos aspectos y la adaptabilidad. A pesar de eso, solo 59% de los colaboradores se prevé que tengan una formación como formal, digamos, en Ujú. este tipo de skills o de habilidades que se requieren para el Sí. futuro, ¿no? Entonces, ahí también es como pues una bandera roja de, okey, si tu organización no lo está haciendo, pues toma el protagonismo de tu propio desarrollo, ¿no? Claro. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, quisiera preguntarte, en este ambiente Bunny, quebradizo, ambiguo, etcétera, ¿qué habilidades consideras tú que son, clave para liderar y adaptarse al cambio? Yo creo que sumaría la parte de innovación y creatividad. Ujú. Hoy se vuelve fundamental. O sea, ya no es solamente como generar una idea, sino estar en constante evolución. Creo que abrir estos espacios de conversación donde también el equipo pueda venir a presentar ideas es importante. Ujú. Celebrar los pequeños logros, porque a veces creemos que innovar es Sí, el lanzamiento de una app y no va por ahí. O sea, todo el tiempo estamos tratando de innovar y hacer las cosas distintas, entonces hay que celebrar estos pequeños logros, ¿no? ujú, También, ujú. no perder de lado la visión estratégica, no perder el punto de vista que tenemos a largo plazo, ¿no? Y esto nos ayuda también a navegar frente a la incertidumbre. Si regresamos al ejemplo de las hormigas, tienen súper Sí, claro hacia dónde van. sí. Entonces, no perder esta visión Mm. estratégica. Y también la capacidad de reinventarnos. O sea, lo Ujú, que funcionó ayer no significa que va a funcionar hoy ni mañana. ujú. Entonces, tenemos que tener esta habilidad para detenernos y saber que algo puede ser diferente. Entonces, escuchar. Creo que también la escucha activa es importante, Sí. porque a veces desde nuestra perspectiva individual creemos, ¿no?, que esta es la mejor postura cuando alguien está viendo diferentes ángulos de la misma situación. Ujú, ujú. Entonces, también esta parte de la escucha activa y finalmente creo que la comunicación sigue siendo un punto clave, porque Sí. si como líder comunico hacia dónde vamos, hacia dónde va el rumbo, el equipo lo va a entender y seguir esta idea. Si Ujú. eso es lo que solamente me estoy quedando yo y que digo, bueno, yo tengo claro que quiero llegar hacia allá, pero no se lo digo a nadie, va a Sí, ser muy difícil conectar con ellos. sí, exacto. Entonces, yo creo que es importante el tema de la comunicación y comunicación efectiva y escucha, escucha activa. O sea,
Creo que son las dos cosas, no solamente una. Sí, sí, y en esta mencionas muchas cosas muy importantes. Una tiene que ver con esta escucha, que también antes Ujú, mencionabas la importancia de la empatía y eso cómo se conecta con la motivación y eso cómo da resultados en el engagement y ujú. pues entonces eso en crecimiento en la organización, ¿no? Sí, Y creo que parte de esta escucha activa, o sea, de primero escuchar con apertura, ¿no? Decimos mucho en los procesos de entrenamiento, escucha para comprender, no para responder, ¿no? sí, No estés pensando ya en qué quieres responder a eso que te están diciendo, sino más bien primero absórbelo, intégralo y luego ya emites una respuesta si se requiere, a lo mejor a veces ni siquiera se requiere, ¿no? sí. Pero bueno, a partir de esta escucha, entonces te da una dimensión de comprensión y a través de esa comprensión es cuando puedes empatizar, ¿no? Y ya cuando empatizas, entonces es que se va generando pues un ambiente de trabajo bien distinto, ¿no? Entonces, creo que esa parte que mencionabas es como un círculo virtuoso que se puede generar y que aquí pues hay una responsabilidad, como ya mencionábamos, en cuestión de los líderes, pero también en cuestión de los individuos, ¿no? O de Sí. los colaboradores. Entonces, aquí, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Cuál es más como esta visión personal a lo mejor, o esta invitación también como individuo que podríamos tener? Sí, estaba recordando cuando nos conocimos hace ya algunos años Sí. que creamos el concepto de influencer, Ajá. porque decíamos, hoy, bueno, claro, la teoría te dice, ¿no? Es un agente de cambio y suena muy lejano, Sí, pero hoy el ser influyente, todos lo somos. sí. Entonces, cuando te apropias de este concepto, comprendemos que justamente lo que yo estoy haciendo tiene un impacto en los demás Ujú. todo el tiempo. Sí, Entonces, el saber que una opinión que yo puedo vertir sobre algo va a tener este impacto en la organización, creo que es importante ser responsable, ¿no? También de lo que estoy diciendo, hacia dónde voy y apoyar a la organización a que vaya hacia el rumbo que queremos. Ujú. Entonces, tiene una responsabilidad importante el ser alguien influyente y Claro. todos lo somos Ujú. como individuos en todos los sectores, no solamente en la organización. Sí, Entonces, creo que es también interiorizarlo, tomar la responsabilidad de esto y utilizarlo positivamente, ¿no? Para los objetivos que tenemos, tanto personales como colectivos, pero creo que es apropiarlos, no verlo como algo que a mí no me atraviesa o que yo no tengo que ver con mm, eso, porque al final sí, sí va a llegar, ¿no? Y sí me va a impactar. Y al final, lo que creo que hemos visto en muchos ejemplos es lo que yo hago impacta a los otros. claro. De alguna u otra forma va a impactar. Entonces creo que hay que tener esta conciencia Ujú, del impacto que tenemos cada uno. ujú, ujú. Y me hace recordar, que alguna vez creo que fue ya hace varios ayeres, creo que en la maestría me platicaba algún profesor, esta parte de verte como individuo, pues, ir construyendo tu marca personal, pero más que marca personal, que te vieras, pues, realmente como una empresa, ¿no? O como un producto, o cualquier palabra que quieras usar, pero al final que Sí, te manejes como manejarías a una organización. Es decir, que tú también tengas una visión, que también tengas una brújula, ¿no? Que identifiques qué es lo que necesitas trabajar, qué habilidades tienes para lograr ese cambio, pues, cuál es el camino que necesitas y, pues, también ir celebrando, ¿no? Como estos sí. pequeños avances. Entonces, yo creo que eso es también súper importante para que si cada persona hace esto dentro de la organización, pues, obviamente nos vamos alineando, porque lo más probable es que encontremos que estamos alineados con la visión organizacional, ¿no? Sí, Pero de otra manera es como ir un poquito a ciegas, ¿no? Sin saber o dejándome llevar, tal vez, porque cuando no tienes claridad de a dónde estás yendo tú como individuo, pues, de alguna manera sientes que lo demás te está arrastrando, ¿no? sí, estás dejando la responsabilidad en alguien más, Sí, es cuando es una responsabilidad personal. O sea, ujú, yo platico mucho con las nuevas generaciones sobre la creación de la marca personal. O sea, que todos los días la estamos construyendo, sí, con lo que hacemos, con lo que decimos. Desde la forma de vestir estamos manifestando algo. Entonces, sí les insisto que es importante pensar en eso y invertir tiempo hacia dónde quiero ir, qué tengo que sí, hacer y cómo me están percibiendo los otros.
Entonces, insisto, es como un tema holístico completo. O sea, soy Sí, una persona que impacta a los otros, tanto en mi forma de actuar, lo que estoy diciendo. Entonces, ya cuando empiezas a generar esta conciencia, creo que ya lo haces de una forma distinta, ¿no? sí, A solamente ir por la vida caminando. exacto. Y me hizo mucho sentido esto que dijiste de cualquier manera estás influyendo, ¿no? De cualquier manera estamos dejando huella. Sí, Solamente que hay que ser conscientes de cuál es la huella que queremos dejar. justo. Y si al mirar tu huella no se parece a la que crees que querías dejar, pues entonces es momento ahí de hacer ajustes, ¿no? Claro. Y bueno, siguiendo en esta dimensión personal, algo que es importante es pues también lograr transformar el miedo en una acción consciente, ¿no? Y que tiene que ver con este conocimiento personal, por supuesto, pero también en que los colaboradores pues prioricen de alguna manera su salud mental, ¿no? Su bienestar. Porque también hay datos de que las organizaciones que priorizan esta seguridad psicológica y bienestar son más sostenibles para el talento. Sin embargo, 73% de los colaboradores que están en procesos de cambio, que hoy yo diría que 80-90% de las Sí. organizaciones están en proceso de cambio, eso quiere decir que prácticamente el 73% de las personas, pues, reportan estrés elevado, ¿no? Incluso hay este término también ya de fatiga del cambio, ¿no? Sí. Entonces, esto tiene que ver, sí, con algunos procesos organizacionales de también dar este espacio como para promover el bienestar, pero de alguna manera también tiene que ver con esta dimensión personal de priorizar tu propio bienestar, ¿no? Entonces, Sí. ahí, Elis, quisiera preguntarte tú, ¿qué prácticas personales aplicas a lo mejor para ti misma o qué recomendaciones puedes dar para precisamente transformar de este miedo hacia una acción consciente? Sí, esa pregunta es muy personal porque la verdad es que soy una persona a la cual le gusta controlar las Ujú, cosas, ¿no? Prácticamente todo. O sea, me encanta el ujú. control, me encanta que las cosas salgan como yo quiero. Sí, Y entonces al mismo tiempo hay que tener la humildad para decir, no, no todo depende de mí. Y es un proceso un poco doloroso, ujú, porque también con esta autoexigencia es claro, poder soltar y ceder. Y entonces ahí también aprender, ¿no? A escuchar a los otros, bajar el estrés y decir, ok, creo que no todo tiene que ser de la forma en la que yo quiero que sea, ujú, y escuchar esta otra perspectiva. Justamente lo que platicaba sobre los líderes, procuro interiorizarlo, ¿sabes? ujú, Eh, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Me lo hace saber muy claramente sí, cuando me dice: "Oye, no, las cosas no tienen que ser así", ¿no? O no porque tú eres psicóloga, el mundo tiene que ser de esta manera. Entonces, esto me ayuda, o sea, como que me regresa al centro ajá, de decir: "Tienes toda la razón, no puedo controlar las cosas". sí, Entonces, probablemente primero es uno reflexionarlo, interiorizarlo, eh, ser consciente y ante alguna situación nueva, justamente también poder parar y poder decir: "Okey, voy a responder de una manera distinta". ujú, Eh, Ahora que te escuchaba sobre la importancia de la salud mental, creo que también hoy el mundo está cansado, o sea, sí, no solamente las organizaciones, perdón, creo que en general estamos cansados de tantos cambios sí, y a veces también es bueno hacer una pausa ujú, para poder respirar, para poder decir hacia dónde voy a ir. ujú, Entonces creo que también tenemos que darnos estas pausas para poderlo hacer. Yo recuerdo hace mucho en una organización donde ya veníamos obteniendo algunos rankings, ¿no? ujú, Eh, pues de ser de los mejores lugares para trabajar. Entonces un año dijimos, no, este año no vamos a participar. Y me tocaba explicar, ¿no? Al grupo por qué no íbamos a participar si habíamos sido los primeros en implementarlo. Y era una sorpresa para ellos. Y les decía, no, porque necesitamos hacer esta pausa. O sea, el equipo viene de muchos cambios. Y si es solo una encuesta, no vamos a ir por ahí. O sea, sí, necesitamos escuchar, decir, estamos cansados, denos un espacio de unos meses, ¿no? Un año para poder tomar energía, ser creativos de nuevo e ir adelante. Entonces, finalmente nos dijeron, sí, está bien, hace todo el sentido, no pasa nada.
Y, ¿sabes? Regresamos y nos fue aún mejor. Estuvimos en los primeros 3 lugares a nivel nacional, en el ranking. Ajá. Nos fue muy bien. Ujú. En medio de la pandemia, del caos, me explico, pero creo que tuvimos esta habilidad de poder detenernos y tomar esta decisión. Yo Sí, creo que eso es importante, porque si no vives en la inmediatez, ¿no? En el día a día, que es algo que nos gusta a los seres humanos, estar ahí, sí. pero pensar, reflexionar, tomar espacio, creo que es importante. Entonces, Ujú. diría que es una práctica que procuro hacer, no lo hago siempre, Sí. pero bueno, es algo importante. Sí, sí, sí. Y tanto aquí lo dices en un ejemplo organizacional, ¿no? De un poco Ujú, hacer esta pausa, pero pues que por supuesto aplica sí, completamente en lo personal y creo que es también tener esta conciencia de qué es lo que estás dando en ese sí, momento, porque a veces hay esta autoexigencia, pero siendo realistas, ya no estamos dando lo mismo, ¿no? correcto. Entonces, es como decir, bueno, ¿qué pasa si me detengo un poco, me nutro y Sí, entonces puedo dar algo mejor a estar ya nada más con el 5% de batería? Y que luego yo hago eso con mi celular, cuando ya se le va a acabar la batería, lo pongo en modo vuelo para que dure más, pero es modo vuelo, de todos modos, ¿no? sí. Entonces, vale la pena ahí mejor recargar la batería para, pues, tener como un mejor funcionamiento, ¿no? Y creo que nos tocó vivirlas juntos. Me acuerdo cuando estaba en una organización anterior que nos conocimos Sí, y te dije, bueno, creo que ya terminé este ciclo y quiero hacer una pausa. sí, Y me acuerdo que me preguntas, bueno, pero ¿qué vas a hacer? No, no lo sé. O sea, no lo sé. Necesito tomar este espacio para respirar, sí. para reconfigurar, ¿no? ¿Quién Mm, soy? ¿Hacia dónde quiero ir? Y me siento muy agradecida y bendecida de poderlo haber hecho. Sé que no todo el mundo lo puede hacer, sí, pero tomas un aire diferente. Entonces creo que a veces no tienen que pasar días o meses, simplemente a veces unos minutos para detenerte y decir, ok, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿No? ujú, Creo que ujú. eso es valioso. Sí. Y, me viene también a la mente estos ejemplos de la naturaleza que Ujú. decíamos, ¿no? Y del cambio, que es mucho el caos, a mí me viene una imagen, pues, como de un mar revuelto, ¿no? Sí, Y o estas cualquiera de estos eventos naturales, ¿no? Pero me viene a la mente ahora el mar. Entonces, pienso que, al navegar como en las aguas, pues, muchas veces también pasa eso, ¿no? El estar controlando las velas, pues, obviamente te requiere cierta energía, sí, pero es como el estar queriendo controlar esas velas ante algo que a lo mejor solamente te está invitando a soltar un poquito el control y que dejar que esa misma corriente te empuje hacia ese nuevo puerto, ¿no? A veces es así, a veces te ayuda más dejar, fluir, ¿no? O sea, en vez de estarte resistiendo, gastando la energía y que no vas a poder detener el mar, ¿no? de No puedes acuerdo. detener el cambio. Sí. Ujú. Creo que lo podríamos resumir como soltar el control, Sí, ¿no? sí, exacto. Que creo que eso es lo que cansa, ¿no? El Justo. querer ajá, el estar como en esta posición de resistencia, que si lo lleváramos como un ejemplo físico, pues es tal cual, ¿no? Como Sí, esta resistencia con brazos, pues obviamente te va a cansar, ¿no? Así solamente te pones como en una posición más de, pues de fluir, ¿no? Desde físicamente te es más cómoda todo, el exacto. cambio y la vida. Sí, fluir y justo direccionar, como decías con la vela. O sea, no es que te estés Sí, dejando ir y que el mar exacto, te tome y te lleve. No, a ver, o sea, tal vez en este momento este viento viene de alguna manera suelto un poco, pero no dejas de tener cierto control. O exacto. sea, como puedes redirigir el camino, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Creo que esa precisión es súper importante porque no vas a, si la vas a ajustar la vela, pero no vas a querer ir en contra del viento, porque eso te va a conllevar toda tu energía y no sabemos si lo logres, ¿no? Ujú. Entonces, mejor aprovechar estos, pues, vientos Sí, también, ¿no? de acuerdo. Bueno, pues entonces estamos prácticamente cerrando con este episodio, Elis. Hemos estado trabajando con estas tarjetas que se llaman Work Connections, que es pues para conocer también un poco una dimensión personal de Mm. nuestra invitada, en este caso que nuestros escuchas puedan conocer un poco más de Elis, qué le inspira, qué la motiva, ¿no? Entonces, pues te invito a tomar una de las tarjetas, que hay diferentes categorías, Ok, aspiraciones, sueños, motivaciones. Y sí. bueno, pues ¿Te la paso? sí. Ok. ¿Cómo te gusta? Ah, mira, qué bien. Estábamos hablando de que es bien importante celebrar los éxitos, las Sí. pequeñas Ujú. victorias en procesos de cambio o de reconstrucción. Y la pregunta es, Ujú. ¿cómo te gusta celebrar los logros, ya sean grandes o pequeños? Uy,
Es una pregunta buena, porque si es un logro colectivo, o sea, me gusta que entre todos tomemos la decisión de qué hacemos para celebrar, ¿no? Ujú. No sé, a lo mejor nos gusta como equipo ir a comer pizza, bueno, vamos y comemos pizza, ¿no? Sí. Pero personalmente me gusta compartirlo con mis seres más cercanos. Ujú. eh, Me encanta como platicarlo, ¿no? Con mi familia, con los amigos más cercanos, incluso con mis perros, lo platico con ellas. Entonces, sí, yo creo que eso, o sea, compartir ese momento para mí es importante. Ay, qué lindo. Sí, Muy bien. Bueno, una más y con esto sí. cerramos. A ver, son tan lindas que no sé cuál es, pero esta amarilla creo que Te llama. sí. La pregunta es, ¿qué crees que es lo más importante para que un equipo funcione bien? Uy, varias cosas. Uno, tener un objetivo en común. Dos, respetar la diversidad. Esto Ujú. es importante porque todos somos diferentes y traemos una perspectiva diferente al equipo. Entonces creo que este respeto e integrar, ¿no? Incluir a los otros, creo que es algo que no podemos dejar de lado. Ujú. Eh, Comunicarnos lo más efectivo que se pueda, porque también yo puedo dar un mensaje y la otra persona interpretarlo de una manera distinta. Entonces creo que esta parte de la Ujú. comunicación eh, también creo que es valiosa y el manejo de conflictos, o Ujú. sea, porque el conflicto existe y está ahí, Sí. pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos estas diferencias que podríamos tener? Ujú. Entonces también saber resolverlas yo creo que es importante Ujú. y entender que aunque a veces decimos no es personal, sí, sí es personal. Sí. Entonces, ser cuidadosos en cómo comunicamos, ¿no? Estas posibles diferencias que podríamos tener. Y vas conociendo a tu equipo y entonces también vas entendiendo cuáles son como estos límites, ¿no? Que van teniendo. Pero creo que eso es incluyendo la empatía, ¿no? Sí, por supuesto. Y me encanta que menciones esta parte de manejar el conflicto, ¿no? Porque muchas veces hay un manejo, pues, muy exagerado quizá, pero muchas veces también se evade, ¿no? Por mantener la armonía y creo que eso lleva a peores, conflictos, ¿no? Sí. Y también quisiera, pues, acotar esto, más bien, no acotarlo, sino expandirlo a que esto que tú mencionas de claves para trabajar en equipo puede ser cualquier equipo. Sí, El equipo que se llama organización, área, recursos humanos, o el equipo que se llama familia sí, o pareja, o personas juntas en una excursión a cierto lugar, sí, ¿no? sí. Entonces, cualquiera de esos, pues, se puede convertir en un equipo, ¿no? Sí, al final somos parte de diferentes comunidades o Exacto. diferentes grupos. Entonces, de todos tenemos un rol distinto, pero si consideramos esto, como bien dices, si hacemos un viaje, ¿no? Y entonces para ti es negociable el desayuno o no, es algo que tendremos que hablar. Y si discutiremos porque a lo mejor me atrasé 10 minutos, bueno, ya tenemos ahí un conflicto, pero ¿cómo lo resolvemos? Exacto. Entonces, Sí. desde ahí, ¿no? Hasta las organizaciones, que es algo mucho más complejo. O Ujú. sea, entender que formamos parte, ¿no? De estas Exactamente. comunidades. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues hay una frase que me gusta mucho que a propósito de estos temas de Sí. cambio que hoy hemos tocado, cambio y antifragilidad, que es que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino actuar con la lógica de ayer. Y Ujú, esta frase es de Peter Drucker. Y ujú. bueno, pues quisiera cerrar con esta frase, agradecerte, por supuesto, muchísimo que hayas estado, toda esta perspectiva que nos has compartido de tu opinión, experiencias, pensamientos y bueno, de verdad agradecerte muchísimo, Elis, tu presencia este día. Muchas gracias. La verdad es que te agradezco mucho a ti, a Marisa, todo lo que han compartido conmigo en términos de gestión del cambio. La verdad es que yo las admiro, las respeto muchísimo. Agradezco la invitación a Ujú. este espacio y bueno, pues espero que haya sido de utilidad, ¿no? Un poco de lo que pudimos compartir el día de hoy y voy a seguir muy pendiente del podcast para el resto de los capítulos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Pues Gracias, gracias también al equipo en producción, gracias. Marisa Muchas Luis. gracias. Y este fue un episodio más de Change the Office. Hasta la próxima.